Estamos por comenzar la segunda parte de nuestra mesa redonda sobre Hegel. Ahora tenemos la disertación de la doctora Patricia Sambataro sobre el ser genérico en la ciencia de la lógica de Hegel. Yo leí todo el libro como el padre Sanguinetti porque estuvimos en la tesis, ¿no? Que fue en Pamplona, en Navarra, en España. Así que pudimos leer el conjunto. Pero la doctora se va a referir a la última parte de la tesis. Las conclusiones. Marcos queda aquí porque puede hacer preguntas después, sí. Vale, sí, vale. Muy bien. La doctora Sambataro. Bueno, muchas gracias, padre Anderé, también padre Sanguinetti, que acompañó esta tesis. Y me voy a remitir a leer una síntesis, tampoco todo completo, que es más extenso, de las conclusiones de la tesis. La tesis tuvo como centro de consideración el ser, que Hegel lo entiende a modo genérico, es decir, la tesis se basa en la concepción del ser como ser genérico y concretamente en la ciencia de la lógica, que es el libro en el cual Hegel ensaya una metafísica. A lo largo de la tesis se ha podido constatar que en la ciencia de la lógica de Hegel el origen, el desarrollo y las consecuencias que se desprenden del ser concebido como género aparecen íntimamente vinculados a elementos metafísicos que son esenciales al planteo filosófico del autor. El ser concebido como género, claro, anula la realidad de lo finito. Lo finito para Hegel está llamado a la destrucción, es decir, él lo dice textualmente, el idealismo no consiste en otra cosa más que en esto, no reconocer al ser finito como verdadero existente. Por eso de allí el planteo del ser como género. Entonces, en esta síntesis de las conclusiones vamos a tomar dos aspectos. El primero, en cuanto a la forma, al lenguaje y al estilo. La forma, el lenguaje y el estilo del autor, que a mí, sobre todo desde la redacción de esta tesis, empecé a reconsiderar la importancia que tiene la letra, ¿no? Y me voy a circunscribir al lenguaje y al estilo solo por una razón de tiempo. Entonces, y luego la otra parte es en torno al contenido. Entonces, en cuanto al lenguaje y al estilo, la primera, digamos así, aseveración es la siguiente. En lo que hace al lenguaje de la obra, se han señalado dos puntos conclusivos. El primero es que aparece en el discurso hegeliano un vocabulario aún escolástico unido al propio de la modernidad. Hegel, el autor, más cerquita, ¿se escucha ahí? Es Hegel el autor heredero de la tradición católica y particularmente suarista, en cuanto que algo de ella todavía subsistía y tenía predicamento en su época. El segundo aspecto es que una lectura más profunda de la obra permite hallar lingüísticamente un particularísimo y dialéctico empleo hegeliano del habla. Y aquí viene el tema. El autor dice y no dice, y también se desdice. El uso de la lengua corre entonces el riesgo de traducirse así en un sofístico juego y rayar en un empleo no realista, sino nominalista del discurso, a través del cual se operaría de este modo una suerte de encantamiento o seducción con respecto al lector, que terminarían por marearlo. Se habla de la esencia, pero en realidad se alude a lo inesencial.
Se habla de lo exterior, pero en realidad Hegel se refiere a lo interior, y así constantemente. Por lo cual podría postularse aquí que mediante este recurso expresivo, muy hábilmente el autor puede convertir al incauto lector en su cómplice y o también en su víctima. Estos temas fueron analizados por estudiosos, simplemente estas son las conclusiones, ¿no?, que se citan en la tesis, por supuesto. Segundo, subsisten, aún en Hegel y en lo que hace específicamente a la ciencia de la lógica, características propias del estilo de Coimbra. Se trata de un grueso tratado que se haya tejido y entramado de títulos y más títulos, subtítulos y más subtítulos. Esta era la tradición jesuítica que aún se estilaba en los ámbitos académicos del siglo XIX, porque en definitiva en ellos había triunfado y se había impuesto. Este es el estilo que obviamente en la modernidad había ido dejando de lado el estilo escolástico del siglo XIII, el estilo de los tratados, ¿no?, de la tratadística. La misma obra de Hegel, adoptada tanto por católicos como por protestantes, y también este estilo, escrito en tratados, dejaba ver todavía este estilo enlazado con otros recursos expresivos propios de la modernidad. Es una aparatosa arquitectura erguida en un estilo que perdurará aún bastante tiempo más. Se trata la ciencia de la lógica de una obra que era lo que se esperaba de Hegel, a modo de antecedente para aspirar a una importante cátedra universitaria. El doctor Marx habló de la tesis de habilitación, ¿no es cierto? Bueno, luego de esa venía esta, porque se aspiraba a que Hegel tuviera una publicación importante, gruesa, intrincada, bien trabada, para que se le diera la cátedra de Berlín, ¿no? La importancia de la fundación de la Universidad de Berlín y de enviar allí a un profesor destacado dentro del mundo idealístico es lo que estaba en el centro, según los críticos, del motivo de la escritura de la obra. Sin embargo, el mismo Hegel expresa que desestimaba ya el estilo de este andamiaje formal y, en cierto sentido, vacío. Su valor real era para Hegel solamente histórico y circunstancial, y pertenecía a lo que el mismo filósofo denominara como la reflexión extrínseca. El genio del autor de Stuttgart, que quizás en esto no dejaba de ser intuitivo y contemplativo, se había visto obligado a vestir este ropaje. Era la carta de presentación de la época, los tratados, los gruesos tratados. Pero en el fondo, y esto Hegel lo sabía muy bien, cuando la metafísica carece de sustancia, se exagera en demasía lo ornamental, que es precisamente lo que abunda en el volumen, ¿no? Vamos ahora al contenido. Primera conclusión. La obra editorial y crítica de Victor Cousin se muestra históricamente como la primera clave interpretativa más acertada del ser genérico en la ciencia de la lógica de Hegel. El autor francés, que había sido discípulo de Hegel, se refiere a la hegeliusimilitudo cuando habla y está escribiendo acerca de los elementatio theologica de Proclo. Y aquí está el tema que salió hace un rato. Y lo manifiesta con sumo elogio y hasta con orgullo. Es decir, es Cousin el primero que acusa a Recibo de este parentesco entre Hegel y Proclo. Por parte de Hegel, dicha inspiración no ha sido para nada encubierta. Aunque Proclo nunca aparezca citado en la ciencia de la lógica, el autor de Stuttgart creía que en este planteo gnóstico se hallaba la verdadera esencia filosófico-teológica del cristianismo.
En lo que hace a determinadas acusaciones, incluso de plagio que se le han hecho a Hegel, Hegel se habría de excusar aduciendo, quizás como buen luterano, que las mismas hacían a un tema de estricta conciencia personal. Lo cierto es que, dada su visión circular de la historia del pensamiento, para él sería natural y comprensible que ciertas escuelas filosóficas resurgiesen en cada época. Lo más probable de pensar es que en todo caso le honrara la alta misión de encarnar la reaparición de aquel viejo sistema panteísta de Proclo dentro de la modernidad y con un vocabulario y esquemas propios de la modernidad. Segundo, la filosofía del ser genérico, si bien se confiesa inicialmente con un declarado intento de Hegel por restaurar la metafísica, este texto está al principio de la obra, sin embargo se observa una importante contradicción entre aquello que promete el autor al lector al inicio de la obra y aquello a lo cual arribará hacia el final de la misma. La ciencia de la lógica de Hegel, que se presenta con la aspiración de estar lejos de ser formal, termina justificando un planteo totalmente formal y vacío de contenido. Termina dando razón a un juego sofístico y al escepticismo de Hume y con él a los mismos postulados de la Ilustración. Se ha sostenido dentro de la crítica filosófica que el verdadero secreto de Hegel ha sido el agnosticismo de Kant. La lógica disolución de la metafísica clásica que se desprende del sistema hegeliano avalaría en esto dicha afirmación. Pero con ello se marca asimismo el camino de la disolución de la filosofía. No obstante, si bien no hay más que un ensayo de metafísica, hay sin embargo un planteo que ha buscado parecer metafísico y expresarse también con una estructura y un vocabulario metafísicos propio de la época. Algunos críticos hablan del jesuitismo de Hegel precisamente por esta expresión, ¿no es cierto?, de tomar giros o palabras propias de la metafísica para introducirlas dentro de la ciencia de la lógica. Se habrá ensayado entonces de este modo una metafísica de lo no metafísico. Esto es una metafísica del vacío o de la nada. Ha sido esta quizás la irónica y primera aspiración metafísica del nihilismo. Tercero, el surgimiento del ser genérico se inserta en una circunstancia histórica concreta. La crítica ha corrido el riesgo en algunas ocasiones de quedarse en un análisis puramente exegético de los textos, el cual, si bien es necesario que se ha hecho y ha contribuido enormemente a la comprensión de cuestiones de fina hermenéutica, no obstante, con determinada obra filosófica, como es el caso de la ciencia de la lógica de Hegel, cabe y es necesario hacer también, y algo que es de rigor académico, al mismo tiempo una lectura que permita ver el encuadre histórico, incluso político. Específicamente me estoy refiriendo a lo político educativo o político académico dentro de las universidades del mundo protestante, en los cuales se instalaba la obra y desde los cuales se dilucidan mejor determinados aspectos y características del autor y de su obra, que resultarían desde otro ángulo de análisis completamente inabordables o inexplicables. Me refiero a una lectura que ilumina y completa a la otra y viceversa. Por esta vía se ha llegado a ver que el desarrollo de la hegeliana filosofía del ser genérico ha respondido a un interés de entorno político, cultural e incluso pedagógico en particular. Es el ideario con el cual se funda la
ciudad de Berlín y también, como decía antes, la Universidad de Berlín. Algunos autores hablan de un ideario masónico, otros prefieren aludir a cuestiones de moda cultural idealista. Ciertamente, varios elementos que han sido vertidos por Hegel a través de lo que se pudiera dar en llamar la estrategia del enmascaramiento en el modo de escribir ha coincidido bastante con estos puntos de vista. Cuarto, la filosofía del ser genérico se origina en el planteo filosófico-teológico de lo divino inmanente. Hunden ellos sus raíces en tradiciones del panteísmo gnóstico, como se ha dicho antes, fundamentalmente de Proclo. Cruzará su herencia a través del averroísmo y el nominalismo medievales hasta sintonizar profundamente con diversos elementos de la modernidad que habrían de confluir en Hegel. Dentro de los mismos se puede precisar el averroísmo padovano, el sensismo inglés, el racionalismo francés, el fideísmo luterano, el panteísmo de Spinoza, la filosofía de la Ilustración, el criticismo kantiano y asimismo la trayectoria que tenía el propio idealismo. Hay además, y esto es importante de ver, una mística cristiana del vacío de la cual Hegel también era heredero. A través de la lectura de Jacobus Böhme, las raíces hegelianas enlazan con la mística católica de Meister Eckhart y del cardenal Nicolás de Cusa. Si bien es decisiva la impronta del pensamiento protestante en Hegel, no es la única. Otra corriente filosófica que habrá de tener una importancia enorme en el autor de Stuttgart será la línea de los pensadores católicos heterodoxos como Miguel Servet, Giordano Bruno o Giulio Cesare Vanini, a quien Hegel le tiene cierta, podría decir, devoción y lo considera el verdadero mártir de la filosofía. Vanini había sido, ¿no es cierto?, carmelita, ¿no? Y los otros también estaban completamente vinculados al mundo eclesiástico católico. No ha estado ausente tampoco dentro del idealismo alemán el importante influjo de la segunda escolástica católica, sobre todo la española y la portuguesa, con figuras que han dejado una importantísima huella en el pensamiento germano de la modernidad. Incluso el idealista. Entre ellas se ha de destacar principalmente la filosofía jesuita de Francisco Suárez y Pedro da Fonseca. Pese a la diversidad de corrientes que confluyen en Hegel, hay sin embargo algunos elementos de sintonía que hacen a un común denominador que el autor hereda y hará suyo como buen idealista. Y es que en el ser genérico de Hegel se revela fundamentalmente el carácter escéptico frente a la verdad de las cosas, y da paso así este elemento a lo que será más tarde la primacía de la praxis y del hedonismo. Quinto, la filosofía del ser genérico es presentada inicialmente por Hegel como la contemplación del logos. Abrevio, porque si no, no nos da el tiempo, es una explicación más amplia, pero al contrario de lo que postula, la filosofía del ser genérico desarrollada en la ciencia de la lógica marca completamente la anulación de todo contenido contemplativo, es decir, de todo logos. Triunfa no el logos, sino precisamente la irracionalidad. Esto, por supuesto, está citado en la tesis con los textos que han sido sacados de Hegel y todo tiene un aparato crítico, ¿no? Sexto, la filosofía del ser genérico se define a sí misma desde la autonomía del espíritu.
La tesis del pensamiento autónomo posee en Hegel varias vertientes. En primer lugar, algunos elementos se dejaban ver en los planteos nominalistas del logicismo medieval, en tanto que estos ya se hallaban desvinculados de lo real existente. En ellos se encuentra el inicio de lo que llevaría tiempo después a Hegel a identificar definitivamente la lógica con la metafísica. Pero si bien es Hegel el que termina identificando un modo completo esto, hay autores muy anteriores a Hegel, en el siglo XIV, por ejemplo, y académicos de la Católica y Pontificia Universidad de París que profesaban y enseñaban esto. La tesis del pensamiento autónomo se hallaba presente en la doctrina luterana del libre examen, elemento que también habría de heredar Hegel. Dicho planteo, en su pretendido llamado a la interioridad, filosóficamente habría que traducirlo en un aislamiento del espíritu con respecto a todo contenido del mundo objetivo y exterior. En forma confesa, Lutero había seguido en esto a Occam. Esto está escrito por la pluma de Lutero, mi gran maestro Guillermo de Occam. Y por esta vía se marcaría un camino directo que habría de conducir al idealista yo absoluto. Séptimo, la tesis de la moral autónoma es otra de las piezas más vivas y a la vez quizás la más oculta que se haya contenida en la concepción hegeliana del ser genérico. Se aúna Hegel en ello al pregón inglés ilustrado que apuntaba a la disolución de toda moral y que ya se encontraba presente también en Wolff y en Kant. Dicho planteo es portador de una actitud fundamentalmente escéptica, como decía antes, frente a lo real existente, y que para Hegel constituía el paso obligado al idealismo. Este es un tema muy importante. Para Hegel no hay acceso al idealismo si primero no se practica el escepticismo frente a lo que se tiene delante, ¿no? La realidad de lo existente. Obedece esto a un profundo deseo de no someterse, como decía Fichte, a la tiranía de las cosas, es decir, a todo orden preestablecido. Se evidencia aquí un rechazo a toda ley natural y eterna. Y en esto, cierto sector de la crítica ha visto a Hegel como al filósofo que mejor representa la secularización del mundo moderno. De acuerdo a esta óptica, habría que añadir que es también el filósofo que mejor representaría los postulados de lo que más tarde será el ateísmo del mundo moderno contemporáneo. El ser genérico constituye también por esta vía una racionalista negación del misterio. Este es otro elemento muy importante para seguirlo en una visión histórico-filosófica. Se habría de arribar así a una consecuencia del todo irracional, como se ha dicho antes, también inhumana. Sin la aceptación del orden natural y divino, todo, como lo habría de expresar muy bien Albert Camus, estará permitido. De este modo se dará paso a lo que un concepto que está en Hegel y quizás poco se ha trabajado en ponerlo a la luz, la locura. La filosofía idealista significará el desdibujamiento de todo límite ontológico. Se pasará por ello entitativamente a toda confusión. La filosofía del ser genérico será, en términos morales, la filosofía entonces que permite toda promiscuidad o desmesura, pues será la filosofía de la hibris. Pero habrá de ser también por ello la vía del exterminio. Donde no hay límites, ocurre el exterminio.
El planteo de Hegel marcaría así el rumbo filosófico hacia una total autodestrucción y muerte. La filosofía del ser genérico, en su intento por legitimar metafísicamente la autonomía de la moral, habría de dar origen a dos consecuencias principales: la disolución de toda moral en aras de una pura y arbitraria deontología, al mismo tiempo la legitimación de toda promiscuidad. Ambas vías constituirán las características propias de una endemia criptoidealista, que es la que nos toca. Octavo. La filosofía del ser genérico reclama para sí la absolutización del método o de los métodos. La vía filosófica que exageró el papel de lo instrumental hace ahora de lo instrumental el ser mismo de la cosa. Pero este ser mismo de la cosa, como mero método, el término método lo repite Hegel a lo largo de todo el volumen, será, dicho por el mismo Hegel, cito, el aburrimiento de la repetición. Noveno. Con la filosofía del ser genérico, la violencia se instala en el ser. Es el dinamismo absoluto en el cual se comprenden y también, cito a Hegel, perecen las particularidades separadas propias de la vida individual. Fin de la cita. Lo infinito para perpetuarse ejerce en Hegel necesariamente violencia a lo finito. Y también lo finito padece la violencia de lo infinito. Así la multiplicidad adquiere la condición de apariencia transitoria, fugaz y accidental, que justifica la violencia a lo absoluto. Es esto lo que llama Hegel el dolor ontológico, que expresa un absoluto maligno por quien el momento negativo de lo finito habrá quedado asociado inexorablemente a la destrucción y a la muerte. El ser finito lleva dentro de sí, dice Hegel, la semilla de su veneno mortal. Sigo citando, tiene el germen del perecer como su ser dentro de sí. La hora de su nacimiento es la hora de su muerte. Fin de la cita. Pero el dolor de lo finito no hace más que poner de manifiesto en Hegel el dolor de lo infinito, que eternamente se particulariza también para morir. No puede haber nada originario dentro del sistema de Hegel donde no se reconoce comienzo alguno, sino una absoluta y eterna repetición. Lo que se verifica entonces en el idealismo del autor de Stuttgart es el vértigo eterno de una caída constante de una divinidad impersonal en la negatividad también impersonal de lo finito. Con la desaparición de toda condición de persona, caduca también la libertad y la responsabilidad. Es una filosofía en la cual se ha perdido todo rostro, sea este humano o divino, porque la ontologización del mal operada en el ser concebido como ser genérico reclama para sí del tiempo un culto cósmico y universal al dolor y a la muerte como un eterno ritual demoníaco. Síntesis. Las consecuencias de la filosofía del ser genérico arrojan una importante enseñanza filosófica. El intento hegeliano de rehabilitar la metafísica sin tener en cuenta la trascendencia, desconociendo la realidad del ser finito, es confesada por el mismo autor al final de su obra como un fracaso. Entonces valga este fracaso si desde él hoy se puede considerar que tanto la trascendencia como el valor
del ser finito, serían la verdadera piedra angular sobre la cual descansa y desde la cual es posible edificar el edificio de la metafísica. La aceptación de la trascendencia reclama filosóficamente un planteo entonces no idealista. Hegel parece haber sabido, esto muy bien, y no habría sido ajeno a ello al decir, a la conciencia de esto, al decir de Laquinate, y cito a Hegel, que Tomás, a diferencia de él, que era idealista, era realista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la lectura de las conclusiones de la tesis que yo tuve el agrado de dirigir y me vino ahora muy bien repasarla. Me vinieron muchos recuerdos y veo también mejor todavía la claridad con la que ha llegado en la comprensión de Hegel, ¿no? Con lo cual me parece magnífica el diagnóstico y la visión de Hegel con todos los antecedentes y la actualidad que tiene en la cultura moderna y contemporánea, ¿no? En filosofía y también en teología a veces, ¿no? En autores, ¿no? Pensando ahora en la exposición anterior de Marc, se me ocurre a lo mejor hacer una pregunta de por qué razón Hegel dio importancia a Aristóteles, ¿no? Cosa de la que no has hablado, pero seguro que puedes responder, porque parecía como que Hegel privilegia mucho a Aristóteles, ¿no? Lo admira, pero luego, por supuesto, para asimilarlo a su pensamiento autodestructor, ¿no? Y bueno, y por último, no me alargo, un punto que también me gustó mucho, la parte final, cuando has hablado del dolor, ¿no? Porque yo he hecho un artículo sobre el dolor en Hegel, comparándolo con el dolor en el pensamiento cristiano, ¿no? Y efectivamente, la filosofía de Hegel, aunque parezca raro decirlo así, en cierto modo es una filosofía del dolor, ¿no? Y así es como él interpreta también a Cristo, toda la interpretación que hace gnóstica, ¿no? De la muerte, resurrección de Cristo. Bueno, la resurrección como que la desbanca, ¿no? El centro es la muerte de Cristo, ¿no? El dolor, el ser es doloroso, es increíble que se pueda llegar a decir esto, ¿no? Pero bueno, felicitaciones y vale mi pregunta ahora la que hice. Muchas gracias, Padre Sanguinetti. Y para mí ha sido un honor que usted me haya acompañado en todo el transcurso de esta tesis. Y lo manifiesto, yo no he manifestado privadamente, lo hago público. Con respecto a Aristóteles, el especialista es el exponente anterior. Y en la ciencia de la lógica hay poca referencia así explícita a Aristóteles. Más bien en la ciencia de la lógica, todo el desarrollo del devenir hegeliano va hacia el puerto de lo insustancial, ¿no? Entonces yo creo, esto es una opinión, que le evade el tema de la sustancia, me parece, ¿no? Evade, y porque él pone el acento precisamente en este texto, me remito a la ciencia de la lógica, en que nada permanece. Entonces, substare le vendría a contramano, ¿no? Es una opinión, ¿no? No me he dedicado a esto que sí se ha dedicado pero creo que él no trabajó la ciencia de la lógica, no sé, me parece, ¿no? Para André. Marc. Marco, que está ahí, lo puedo decir, estudió las lecciones sobre la historia de la filosofía, que son transcripciones. Tampoco existe un texto del todo científico de esto. Hay ediciones de otras obras científicas, por ejemplo, las lecciones sobre la filosofía de la religión, sí, el padre Ferrara estuvo ahí también.
Pero de esto no hay un texto. De cualquier modo, es totalmente hegeliano el texto que tenemos y es confiable en ese sentido porque es evidente comparándolo con los otros que se trata del pensamiento de Hegel. Y el hecho, sí, Marco. Puedo decir, están más manuscritos sobre las lecciones que Hegel tenía para muchos años sobre la historia de la filosofía. Entonces, es verdad que no está una edición crítica de su mismo, de Hegel. Sin embargo, el paragón tras los manuscritos es bastante claro para la documentación y tengo a decir que Balza, o sea, es claro en estos manuscritos que Hegel es entusiasta de la noción crucial aristotélica de energía, no tan de entelequia, sin embargo de energía, porque es finalmente el superar el formalismo de Platón y el pasaje al movimiento de enérgico desarrollo de actividad de dominio en el mundo, en el dominio del espíritu entre el mundo. Es muy verdad lo que decía la doctora, que la noción de sustancia es central y en Aristóteles está no solamente la ciencia de la lógica, ma la enciclopedia también, donde ¿cómo se dice aprecia? Hegel. Aprecia. ¿Cómo? Aprecia, valora. Aprecia todo el aspecto empírico de la filosofía de Aristóteles y también la noción bastante empírica de sustancia. Sin embargo, la noción más metafísica, más pertinente, más potente, que es para Hegel el grande suceso de la superioridad de la filosofía de Aristóteles frente a la de Platón, actus. No es la misma cosa del actus en la medida de Aristóteles o de Santo Tomás, pero es fuerza enérgica y más que fuerza, porque fuerza es dunamis, ma actus, energía, es esta acción espiritual que crea el movimiento, y este es central para Hegel, y están pocas afirmaciones que Hegel se entiende en continuidad en esta medida de la filosofía de la energía de Aristóteles. Sí, en alemán creo que es Tätigkeit, ¿no? ¿Es verdad? Tätigkeit. Sí, Tätigkeit. sí, vale. Y eso se conecta con lo que dijo Goethe, ¿no? ¿Cómo? Se conecta con lo que dijo Goethe, el poeta. Sí, sobre sobre el, ¿cómo se dice? El Mefisto, ¿no? Sí. Sí, En el principio estaba la acción. No, pensaba al espíritu que siempre contesta, que siempre niega. Sí, que niega. Sí. Que siempre niega. Sí, pero esta acción de Aristóteles no es exactamente, como dice el padre Marco, no es el acto, no es el actus, ni el ipsum esse subsistens, ¿no? Claro, ahí yo quería aclarar esto, al menos en la ciencia de la lógica, no es el acto. Hegel habla de la acción, ¿sí? Y de la acción sin un alguien que actúe. Ahí está el centro de todo, ¿no?
Y sí, evoca esto que vos decís, padre Ignacio, de lo que está en el Fausto de Goethe, ¿no? Y también quería señalar que en la ciencia de la lógica, como decía muy bien el padre Sanguinetti, está el tema del dolor cósmico, que es lo divino inmanente concebido como doloroso y que justificaría el Viernes Santo de la historia, ¿no? Y yo creo que desde aquí, y por todos los estudios que se han hecho, y lo que se ha publicado es de donde, pero acá hay gente que ha estudiado este tema más que yo, como por ejemplo la doctora Selmira, de ahí es donde toma todo este pesimismo que subyace en el plano de un Freud o de otros autores que mamaron de la filosofía de Hegel y luego lo transvasaron o lo llevaron a otros órdenes no filosóficos como la psicología, la educación. En el fondo, en psicología no hay cura posible, en educación tampoco hay educación posible, por eso a los chicos los ponemos a jugar, porque no los podemos educar, ¿no? Es decir, hay una cuando uno empieza a ver esto, empieza a ver toda una serie de consecuencias, ¿no? En plan político también, por ejemplo, ¿no? Otro punto que querría señalar y preguntar también es que es significativo que en la ciencia de la lógica, como además está en el título de tu trabajo, Hegel se centre en el género, ¿no? Gattung, ¿no? El género, ¿no? No en el acto en este caso, sino en el género, ¿no? Entonces eso también significa cierta interpretación del ser como género, ¿no? Como género supremo, ¿no? Tipo Platón, en el fondo, ¿no? Que no es acto, aunque después Hegel quiera también, por supuesto, volver como hemos visto. Pero mi pregunta es, quizás un poco maliciosa, si no habría una conexión con las teorías actuales del género, ¿no? De la igualdad de género. Porque ese género actual en las teorías, en las ideologías de género, también es una especie como de reducción a la nada casi, ¿no? Porque al final no tiene que ser ni hombre, ni mujer, ni esto, ni lo otro, ni nada, sino que tiene que ser puro género, ¿no? Que no es nada, ¿no? Bueno, gracias, padre Juan José, porque esto generalmente no me lo preguntan, pero esto está, ¿no? Voy a ir tema por tema. El primero, digamos así, el tema que decíamos, ¿no? La acción y lo impersonal que hay que ver cada vez que se aborda metafísicamente, porque el tema es que a Hegel muchas veces no se lo aborda metafísicamente, entonces en cuestiones últimas queda un fantástico mareo a veces, ¿sí? Y no se ve que en el fondo no hay ser, que eso es lo más definitorio. Entonces se pretende que haya un gran devenir, pero en el fondo tampoco hay nada, hay ningún movimiento porque no hay nada ni nadie que se mueva. Esa es otra de las críticas más importantes que se le han hecho al sistema. Y en cuanto al ser como ser genérico, que es el tema de mi tesis, que la comencé aquí, en la Universidad Católica, en la Facultad de Filosofía, con quien era nuestro maestro en filosofía moderna, que era el doctor Comar. Yo recuerdo cuando me decidí por este tema en la ciencia de la lógica de Hegel, este gran maestro, era la década, si mal no me acuerdo, del 70, me dijo, este tema va a llegar a la calle. Y yo en ese momento no entendí, les confieso, nada. Pero cuando pasaron los años y cuanto más fui adentrándome en la ciencia de la lógica de Hegel y en el estudio, ¿no es cierto?, de los rasgos del ser genérico, y fue apareciendo toda una ideología que por supuesto no tiene pretensión metafísica ninguna, pero sí que viene de toda una cultura en la cual ha tenido Hegel un predicamento enorme y tiene, empecé a darme cuenta que lo que me había dicho este gran maestro contenía una gran dosis de verdad. Esto iba a llegar a la calle. Y es esto, es el tema de que las cosas,
Los fenómenos, no quiero hablar de los seres precisamente porque sería algo impropio, o los seres aparentes se podría decir dentro de Hegel, no tienen definición ninguna. Es el mismo sujeto el que se autodefine. Acá hablamos de la autoconciencia del espíritu, hablamos de la moral autónoma. El auto gira y da vueltas por toda la obra. Entonces, esto tan arraigado en la ideología de género, de que es el propio sujeto el que define su ser, está acá, porque el ser que ha recibido, además de ser aparente, no tiene definición ninguna. Ese es un punto. Y el otro punto que quería agregar, y dada que esta es una semana atomista, es que lo que nos señalaba este gran maestro Comar, no desvinculado para nada al pensamiento de Santo Tomás, sino que al contrario, nos hacía transitar quizás estos caminos para que valoráramos el pensamiento de Laquinate. Es ese bonito artículo que está en la Summa Contra Gentes y que dice que el ser divino no puede ser un ser genérico. Está en Santo Tomás de Aquino la respuesta directa al ser genérico de Hegel ante litteram. Muchas gracias, doctora Zambataro, por esta apreciación tan actual